Pues hoy quiero hablar del concepto de criterio en el arte y por qué creo que es clave para cualquier artista, especialmente en un momento donde la IA está avanzando tan rápido. Veo que en muchos sitios la IA se enseña de una manera que en mi opinión no es la correcta. Se está vendiendo como una herramienta mágica que te lo da todo hecho, pero la realidad es que sin criterio, sin esos conocimientos previos sobre lo que estás haciendo, lo que obtienes son, en el mejor de los casos, resultados bastante mediocres. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, quiero dejar claro que yo no tengo nada en contra de la IA. De hecho, me parece que es una herramienta muy interesante para nosotros como creadores. Los que me seguís de mi etapa anterior, del antiguo canal, sabréis que yo siempre he defendido la experimentación como una fuente básica para poder crecer como creadores o artistas. Entonces, en este sentido, considero que la experimentación con estas tecnologías es algo que realmente puede llevar a resultados muy chulos. Y precisamente creo que Eorem, que es el proyecto en el que se basa un poco todo este canal y en donde voy a empezar a poner ejemplos cada vez más claros sobre cómo hacer todo esto, pues creo que es un ejemplo precisamente de todo esto, ¿no? Eorem se basa en mi experiencia. Eorem es un proyecto que llevo 17 años haciendo, o sea que tiene más de trabajo hecho sin IA que con IA, pero en los últimos tiempos hay ciertos procesos en los que he querido incluir la IA para ver un poquito cómo podría hacer eso, ¿no? Cómo podía hacer esa transición de algo que hacía 100% a mano, porque no me quedaba otra, a algo en el que puedo ir cediendo porcentajes de eso que hacía a esta tecnología, ¿no? Y ver que el resultado en algunos casos o no empeora y por lo tanto pues consigo lo mismo pero más rápido, y en otros casos incluso puedo mejorar la calidad. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que considero que es muy interesante con esta tecnología. Así que este no va a ser un vídeo de darle caña a la herramienta, porque ya os digo, no me parece que la herramienta tenga un problema, al menos no un problema de base, pero sí va a ser un vídeo donde voy a recordar otra vez más que la herramienta no puede estar por encima de los conocimientos y de tu visión como artista, ¿no? O sea, tú como artista es lo que siempre tienes que estar arriba, tus conocimientos sobre lo que están haciendo tienen que estar arriba y luego, una vez tengas esto, entonces podemos usar las herramientas que os dé la gana. Pero primero conocimientos y visión van por encima de todo. Esta es la tesis básicamente de este vídeo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué puñetas es el criterio? Para mí el criterio no es más que el concepto de espíritu crítico aplicado al arte. No es esa capacidad de analizar lo que haces y poderlo mejorar, ¿no? De entender qué es lo que estás haciendo que funciona, qué es lo que estás haciendo que no funciona y tomar decisiones en base a los conocimientos teóricos de la materia que la que estás tratando, ¿no? Es decir, si tú estás escribiendo, pues sé cómo se escribe, ¿no? Tengo conocimientos teóricos de escritura, entonces cuando yo escribo algo, pues puedo ver si lo he escrito bien, lo he escrito mal, si aquí me falta esto, me falta otro, puedo reflexionar sobre lo que hago, si estoy ilustrando 3/4 de lo mismo, y obviamente si estoy utilizando inteligencia artificial 3/4 de lo mismo. El gran problema que yo veo, y esto por eso hago este vídeo, es que mucha gente usa la IA sin luego darle una vuelta con el criterio. Es decir, hace la IA y como lo ha hecho la IA, pues ya está. Palabra de Dios y ya pa'lante. Cuando realmente tendrías que decir, bueno, me ha hecho esto, pero voy a analizar esto, porque a lo mejor esto que me ha hecho es una mierda. En muchos casos, a ver, la mayoría de las veces no es perfecto. O sea, al 100% no lo consigue la IA. Puede hacerte cosas, cada vez el porcentaje es más elevado, cierto. Puede hacerte una cosa al 70%, al 80%, oye, nos estamos moviendo pues bastante bien. Pero ese 30, ese 20, ese X% que me falta, tengo que ponerlo yo. Y yo no puedo ver que haya ese gap si no tengo ese criterio. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hay que entender el criterio, por lo tanto, como una especie de soft skill, ¿no? Que se desarrolla pues con la experiencia y que en esencia forma parte de esa visión que tú tienes como artista, ¿no? Una, digamos, sensibilidad que tú tienes como artista que cuando ves, pues yo qué sé, una ilustración que dices, hostia, pues esto está un poco regular, a lo mejor no hay nada, digamos, como que en la ilustración a priori una persona, digamos, que no está entrenada, pues la vería normal, pero a ti se te activa un sentido arácnido, por decirlo de algún modo, decir, cuidado aquí, ¿no? Y con un texto lo mismo, si estás escribiendo, ves un texto y dices, cuidado, que hay algo que no sé, no me acaba de encajar, ¿no? Luego puedes repasar más profundamente y decir, sí, es verdad que hay unas palabras que se repiten demasiado, o esto está como, no sé,
hay incoherencias en este sentido, pero lo puedo detectar, ¿no? Primero tengo como esta especie de sentido arácnido de algo está fallando y luego ya profundizo y detecto cuál es el fallo, ¿no? Pero al final esa manera de interpretar las cosas, de ver dónde está el fallo, no está el fallo, al final es algo que creo que es muy subjetivo, que es muy tuyo y que es muy de que a lo mejor para una persona una cosa sería un fallo y para otra persona, por la manera en la que tiene de entrenar o por el objetivo que tiene con su obra, puede no interpretarlo tanto como un fallo, sino algo que va buscando, ¿no? No sé si me entendéis. En cualquier caso, el criterio tiene una parte que es como más teórica, más básica, más de, pues bueno, sigo las normas y entiendo que, pues yo qué sé, no puedo repetir el mismo personaje, por ejemplo, en un texto no le puedo repetir siempre con el nombre, ¿no? Entonces a lo mejor, pues a veces uso el nombre, a veces un pronombre, a veces la profesión del personaje, a veces, yo qué sé, distintas maneras de denominar al personaje para que haya variedad y no sea repetitivo. Cosas por el estilo. Esto sería algo que ya es una cuestión más formal y luego hay cosas que son más, digamos, subjetivas de cómo tú quieres interpretar la obra o cómo tú quieres presentar eso al espectador. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿una IA puede tener criterio? Pues quizás sí, quizá no. La verdad es que es irrelevante porque ese criterio, desde la parte formal, vale, bien, ¿no? Detectar errores de una manera formal. La parte que es más subjetiva, como decía antes, no me importa. Es decir, al final es la visión de la máquina no es mi visión y por lo tanto a mí lo que me interesa es mi visión. Entonces ese es el tema. Hablábamos en vídeos anteriores de ese tema del por qué o del qué y de todas estas preguntas. Mi por qué es una manera de entender las cosas. Mi por qué es mío, solo mío. Y entonces cuando yo hago mis obras, por mucho que utilice tecnología o no, ese por qué tiene que estar blindado. Pues aquí es lo mismo. Puedo tener un criterio, me parece muy bien que lo tenga o que lo pueda llegar a desarrollar en unos años. Estupendo. Pero ahora mismo lo que importa cuando estoy haciendo mi obra es mi criterio. Y por lo tanto, mi criterio tiene que ir por encima de cualquier otra cosa, cualquier otra, digamos, influencia externa que pudiera modificar ese criterio mío. Como digo, yo no sé cómo van a evolucionar las cosas, vamos a poner en 2 años, porque esto evoluciona tan rápido que a mí la verdad me cuesta imaginar más allá de ese marco de tiempo. Pero como mínimo a día de hoy tenemos que entender que la IA es una herramienta y que por lo tanto tiene que cumplir las funciones de herramienta, es decir, de ayudarme a mí a hacer un trabajo que yo quiero hacer. Como digo, dentro de más tiempo, de más de 2 años, a lo mejor la IA ya tiene unas dinámicas diferentes, funciona de una manera distinta y ya no la tengo que ver como una herramienta, sino como un compañero de trabajo con el que debato ideas, me propone cosas, tiene un criterio propio, pero tiene un criterio que está como mucho más fundado, un criterio a lo mejor incluso como una persona como muy profesional dentro de ese tema y podemos debatir las cosas de una manera que yo tengo una idea, la IA tiene un criterio sobre esa idea, me dice, no, mira, esto lo podrías hacer de este otro modo, yo escucho esa opinión y de manera crítica por mi conocimiento puedo decidir ir para adelante o no ir para adelante, pero ahí ya es como un diálogo y es otras dinámicas que ahora mismo no tenemos, pero que yo creo que llegaremos a algún punto, ¿no? Y eso sigue siendo perfectamente válido, ¿no? En este sentido, pero ya sería otro tipo de dinámica que ahora mismo no vamos a experimentar ni tampoco vamos a hablar porque no es el caso a día de hoy. Y esto también nos hace ver como que, aunque lleguemos a ese punto o el punto en el que estamos a día de hoy, lo que no puedes saltarte es el aprendizaje. Es decir, tú los criterios, los fundamentos básicos, ya sea ilustración, ya sea texto, ya sea lo que sea que quieras hacer, necesitas saberlos. Porque para tomar esas decisiones fundadas en voy a tomar este camino o no voy a tomar este camino a la hora de trabajar una obra, necesitas esos fundamentos. Porque sin fundamentos, sin teoría, sin entender lo que estás haciendo, no vas a poder tomar buenas decisiones. Y esto me parece que es básico. Así que por eso, esa idea absurda que mucha gente tiene a la hora de hablar de la IA, de que no necesitas desarrollar tus habilidades propias porque la IA ya se encarga de hacerlo todo por ti, me parece no solo que, como decía, es errónea, sino que encima es perjudicial, porque estás perdiendo básicamente la capacidad de decisión y sobre todo la capacidad de decisión con criterio. Porque como artista no vale simplemente el me gusta o no me gusta. Como artista necesitas tener, bueno, me gusta o no me gusta, pero está bien hecho o no está bien hecho, ¿por qué hago esto? Entender, hay una cadena de pensamiento mucho más profunda, más allá del me gusta o no me gusta, que parece que ahora mismo es lo único que importa. Entonces, tened en cuenta esto, creo que es muy, muy importante. Y yo creo que un buen ejemplo de esto son las calculadoras, ¿no? ¿Han sido el fin de las matemáticas? Pues obviamente no. Porque una cosa es hacer operaciones matemáticas y otra muy distinta es dar sentido a esas operaciones
y entender qué finalidad tienen esas operaciones dentro, pues, de un marco más amplio, ¿no? Una calculadora no te enseña matemáticas, solo hace cuentas, ¿no? Y con la IA pasa igual. Te ayuda, pero si tú no entiendes el contexto de lo que estás haciendo, los resultados pueden ser horribles y no te vas a dar cuenta, precisamente porque no tienes esa base teórica por detrás, ¿no? Por eso en el modo de enseñar cómo se usa esta tecnología creo que se puede ver la diferencia entre el que sabe de lo que está hablando y el que no. Y aquí realmente yo veo como dos maneras de ver las cosas. Una es para mí la más común, la que he visto más, que es el tren del hype, ¿no? La que para mí ha dado mala fama a esta tecnología, sobre todo entre comunidades artísticas, porque es muy ruidosa, es muy llamativa y también es la que menos idea tiene de lo que está haciendo, pero es que encima el problema que tiene esta manera de hablar es que tiene una actitud como muy soberbia, que no va a ninguna parte. Entonces, para mí ese es el problema, ¿no? Pues ya para decirlo en palabras llanas, gente que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, pero que te viene a dar cátedra y encima con una seguridad digna de un político en campaña. Entonces, esto es lo que nos estamos encontrando aquí. Y por eso entiendo perfectamente que muchos compañeros ilustradores, muchos artistas, muchos creadores se sientan molestos o atacados por esta visión y que además se enfoque en esto como que el problema no es la actitud de la persona, sino que el problema es la herramienta que esa persona está como abanderando, ¿no? Entonces se ve la herramienta como algo negativo, pero en un sentido de que para mí el problema no es la herramienta, para mí el problema es la persona, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va, no? De este discurso, o sea, ¿cuál es la síntesis de este discurso, ¿no? Del que estoy hablando? Supongo que muchos ya lo tenéis en mente, pero vamos a repasarlo un poco. Pues básicamente esto viene a ser un fulano que te viene y te dice, ¿sabes todos estos pringados que se pasan la vida pues aprendiendo fundamentos del arte y todo esto? Pues están perdiendo el tiempo porque la IA ahora lo hace todo por ti, le dices lo que quieres, ella lo hace y encima te lo hace de manera automática y gratuita, ¿no? A ver, esto hace aguas por todos los lados. Así que ¿por dónde empiezo, no? A ver, lo primero es que decir una cosa de este tipo, que al final es la síntesis del 90% de las personas que están ahí predicando con temas de inteligencia artificial, gente que no es artista, me refiero, que está predicando con este tipo de temas de inteligencia artificial, denota que no tienes ni idea ni de arte ni de inteligencia artificial, porque no has entendido ni siquiera cómo funciona la herramienta. Eso ya de entrada, ¿no? Y ya explicaré todo este tema más adelante, pero vamos a empezar por ahí, ¿no? Por otra parte, también denota que como colectivo, me refiero como artistas, y eso es algo que yo creo que nos ha pasado siempre, mucho antes de la IA, lo que pasa es que creo que con la IA ahora se ha hecho más evidente, es que no hemos sabido transmitir el valor de lo que es nuestra profesión. Yo hablaba en unos vídeos más atrás del concepto del porqué, ¿no? Y decía, no, el porqué es súper importante, tal. Para mí, bueno, obviamente un proyecto como Eorem tiene muchísimos porqués, tanto como una razón personal por hacerlo, pero también como proyecto en sí, tiene muchos motivos por los cuales me gusta hacerlo. Pero al final, el porqué último, ¿no? de todo lo que hago es un poco el que considero que es el porqué último del arte o de la creatividad, ¿no? Y al final yo creo que eso es porque trae esperanza a la gente. Para mí el arte es algo que sirve para dar esperanza. Y que haya gente que banaliza esta profesión, que incluso se alegre de que haya gente que le vaya mal en esta profesión, pues me preocupa mucho realmente, porque considero que un mundo sin arte sería un mundo sin esperanza, y un mundo sin esperanza no es un mundo en el que yo quiera vivir, ¿sabes? Entonces me preocupa mucho como este hostigamiento por parte de esta gente, ¿no? De los que podemos llamar IABROS, a nuestra profesión, porque realmente es que sin nosotros el mundo sería un lugar muchísimo más triste. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y entonces, discursos de este tipo no ayudan ni a la herramienta ni al concepto de hacer que la IA sea algo que podamos integrar de una manera más cómoda, y mucho menos, o sea, y obviamente te retrata como persona que, bueno, considero que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y el último punto sobre el comentario este de mierda del que estaba hablando es que no entiendes el concepto de pasión. Es decir, hablan de esto como si el hecho de hacer arte fuera un mero trámite, cuando realmente yo no sé vosotros, pero yo el arte que hago y todas las historias que escribo, todas las ilustraciones que hago, no lo hago porque tenga que hacerlo. Hago porque necesito hacerlo, y necesito hacerlo de una manera, digamos, visceral, o sea, muy de pasionalmente. Es decir, tengo estas ideas en la cabeza, necesito sacarme esto de la cabeza como sea. Necesito plasmarlo, necesito ponerlo en el papel, necesito ese proceso de, entre comillas, catarsis, de poder sacármelo de
de mi cabeza a plasmarlo en algo y necesito poderlo compartir con la gente. Y ese es un proceso que yo creo que o lo has vivido o no lo vas a entender, ¿no? Y entonces esa manera tan materialista o tan de, bueno, no, es un trámite porque yo se lo digo a la IA, sí, le pongo un prompt y ya lo hace y me escribe una historia, pero sin tener ni puta idea de qué significa hacer una historia, ¿no? Entonces ese es el problema que yo le veo a este discurso. Y como os digo, yo no soy una persona que esté en contra de la tecnología, porque he podido ver más allá de este tipo de personas que, bueno, te lo están incluso hasta intentando forzar, como diciendo, no hagas arte. Ahora la IA ya te ha quitado de encima esa necesidad. Mi mensaje para toda la gente que hace arte, que son creadores, que está empezando todo este tipo de cuestiones, es que no dejéis de hacerlo. Es decir, no dejéis de seguir creciendo en aquellas habilidades que os apasionan. Aprended a dibujar más profundamente, aprender más cuestiones de anatomía, perspectiva, teoría del color, aprender todo lo que necesitéis para poder llegar a donde queréis llegar. Si queréis aprender a escribir, aprended todos los fundamentos que podáis sobre escritura, entended los procesos de otros escritores, experimentad y experimentar con todo tipo de herramientas, con todo tipo de procesos, aunque os parezca que no tienen nada que ver con lo que estáis haciendo vosotros, porque más adelante podrían tener que ver o os podría iluminar alguna idea de, ostras, podría meter esto en mi proceso de trabajo, ¿no? A lo mejor de manera puntual, luego más adelante voy a experimentar para introducirlo más o menos, porque al final no es solo hacer las cosas lo más eficientemente posible, al final también es disfrutar del proceso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Y para eso la experimentación es lo que funciona mejor. Así que no dejéis de perseguir aquellas cosas que realmente os molan, porque a diferencia de lo que todo este tipo de gente puede llegar a pensar, considero que ese es el camino realmente el correcto a seguir adelante, ¿no? Eso es precisamente de lo que va este canal. Es decir, el vídeo anterior fue un vídeo completamente de teoría, de escritura. No hablé absolutamente nada de inteligencia artificial y creo que la mayoría de vídeos en este canal van a ser de este tipo. En algunos sí usaremos herramientas y usaremos todo tipo de herramientas. Entre herramientas con IA y herramientas sin IA, procesos con IA y procesos sin IA, porque considero que todos forman parte de ese objetivo del porqué de esa visión que tenemos. Entonces, ¿cuál es mi enfoque en este sentido, ¿no? Si digo que la herramienta no es mala, ¿por qué la herramienta no es mala? Lo primero, lo que creo que es importante, y eso es importante independientemente de si utilices inteligencia artificial o si no, creo que esto es fundamental, es entiende tu proceso. Y cuando digo entiende tu proceso, no solo me refiero a entiende las partes que forman tu proceso. Si estás ilustrando, pues por ejemplo, primero haces una investigación sobre lo que quieres ilustrar, luego a partir de ahí haces bocetos, una vez tienes el boceto, pues tintas, colores, sombras, luces, lo que sea. Más o menos era mi proceso antes, ahora tengo otros procesos, porque hago photobash, entonces pues la recolección de assets, la parte de diseño es más o menos la misma. Y cuando estás escribiendo también tienes un proceso claro, ¿no? Pues primero voy a cuál es la idea general de la historia, luego esa idea la voy a pasar a bloques más generales también, pero ya más concreto, pues introducción, nudo, desenlace. Luego esto voy a ir ampliando pues en la introducción a ver qué tiene esto, lo puedo dividir por capítulo, luego los capítulos por escenas, etcétera, etcétera. Ir profundizando en todo lo que estoy haciendo. Esto es un proceso. Pero no solo tengo que entender las partes, sino que también tengo que entender qué finalidad tiene esa parte dentro del todo del proceso. Es decir, ¿por qué hago bocetos? ¿Cuál es la finalidad de entintar? ¿Cuál es la finalidad de tener un texto en el que pongo introducción, nudo, desenlace? Este tipo de cosas es importante. Entender el proceso no solo en las partes, sino también cuál es la finalidad de cada una de las partes. Esto es paso 1, entender todo eso. Ahora, paso 2. Paso 2 es entender la herramienta. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que es lo que estamos intentando ver un poco cómo encaja todo esto. Yo entiendo mi proceso, de puta madre, lo tengo perfecto. Y un proceso que no uso inteligencia artificial en él. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es, como os decía, experimentar mucho con IA. Experimentos locos, lo que sea, lo que te dé la gana, pero experimentar, probar un poco, esto hace lo otro, esto no sé qué. Probarla, meterle pues cuestiones que no sabes si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, pero testeas, ¿no? Eso te puede dar una visión más o menos clara de lo que la herramienta es capaz de hacer y lo que no. Porque otra idea que mucha gente se cree que la herramienta es todopoderosa y lo hace todo perfecto. Ni de coña. Hay cosas que hace maravillosamente bien, pero hay otras cosas que hace unas mierdas del tamaño de Wisconsin. O sea, y eso es importante también tenerlo claro. Saber hasta dónde llega la herramienta y hasta dónde no llega. Quiero decir,
Eso es básico, ¿no? Cuando tú tienes claro esos baremos y sabes lo que tú haces y lo que puede llegar a hacer la herramienta, es cuando tú tienes que analizar tu proceso y decir, vale, dentro de mi proceso, ¿dónde están los cuellos de botella? Porque siempre hay cuellos de botella en todo proceso. Cuello de botella me refiero a cuestiones que o te llevan mucho tiempo o ralentizan la dinámica del proceso, conseguir que ese momentum que tú tienes a la hora de trabajar pues sea todavía más grande, más sólido y que tú puedas ir trabajando de una manera mucho más eficiente, ¿no? Eficiente que no rápido, que es distinto. Entonces, tú detectas esos cuellos de botella, dices, oye, pues aquí en esta parte, pues por ejemplo, cuando estoy escribiendo, yo tengo ideas en mi cabeza y las tengo que pasar a texto. Claro, si tengo que ponerme a escribirlo a mano, pues tardo un tiempo. ¿Qué es mucho más rápido? Pues dictar esas ideas a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial lo redacte por mí, ¿no? Es decir, en este proceso yo no he perdido ningún tipo de capacidad de control, porque al final son mis ideas, lo único que hemos hecho es transcribir de voz a texto usando una IA. Ahí he ahorrado tiempo, he resuelto un cuello de botella, pero tampoco he perdido ningún tipo de control sobre la historia. Este tipo de cuestiones son las que considero en las que tú puedes ir colocando la IA, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo esto, porque obviamente vamos a escribir historias juntos, vamos a ilustrar juntos, vamos a hacer un montón de cosas juntos, porque quiero que entendáis todos estos procesos. Pero este tipo de cuestiones es lo que os digo, de hacer pruebas y experimentos, porque entonces vais a detectar estas funcionalidades que tiene la herramienta. Y dices, hostia, esto sí que es verdad que es interesante y tampoco me afecta tanto. O esto tal, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas es cuando ya estáis utilizando inteligencia artificial, pero lo estáis utilizando en momentos en los que decís, hostia, pues es total. A lo mejor hay otras cosas que dices, oye, la herramienta es un desastre haciendo esto y yo lo hago mejor. Porque le den a la herramienta, ya lo hago yo, para eso es hacerlo, ¿no? Y hay otras cosas que voy a decir, hostia, es que esta herramienta hace esto estupendamente mejor que yo. Pues démosle ese trabajo, ¿no? A eso un poco me refiero. Entonces, la idea con todo esto es que no se trata, como decía, por ejemplo, el IA Bro que estábamos comentando antes, de la IA me va a resolver mágicamente la papeleta, sino es más bien la IA va a hacer una función concreta dentro de lo que es un punto específico de mi proceso y ya está. Es decir, va a hacer esto. Clic, aquí, en esta zona. Punto. Y es una cuestión aislada. No me resuelve todo la idea. La idea no es decirle a la IA, oye, escríbeme una novela de 10.000 palabras. Hala, apáñate que yo me voy al bar. No se trata de eso, pero se trata de, oye, tengo esta idea para una novela, te doy la idea, te la dicto, plásmamela en guión. Yo puedo coger ese guión y a partir de ahí ya tengo un documento que me es mucho más fácil editar. Este tipo de cosas es la manera que considero que es razonable, útil a la hora de utilizar este tipo de tecnologías. Así que la ventaja de hacerlo de este modo para mí realmente es el control. Y esto yo creo que es algo muy importante y es lo que marca la diferencia entre hacerlo de manera aleatoria y hacerlo pues con cabeza y con criterio. En el primer caso, tú le dices, escríbeme una historia y ella puede hacer lo que le salga de sus huevos digitales, básicamente. Porque, claro, obviamente tampoco has dado mucha directriz. Porque a ti tampoco te importa, o sea, es decir, realmente si lo haces de este modo, también demuestra que a ti te importa bien poco lo que estás haciendo. Claro, en mi caso yo tengo las ideas muy claras, tengo muy claro cómo van las historias, sé qué momentos hay, qué personajes hay, cuándo pasa qué. Entonces, para mí, yo necesito tener control, porque una cosa es que la IA me pueda escribir una buena historia y otra cosa es que pueda escribir mi historia. Y eso es muy diferente. Entonces, necesito ese control, necesito decirle, no, mira, en la escena 1 pasa esto, 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 esto y esto. Vamos a redactar escena 1. Vale, ahora que hemos llegado a este punto, escena 2. Escena 2 se desarrolla de este modo, este modo, este modo y ese modo. Punto. Vale. Esto es otro tema. Porque aquí tienes control. Aquí es tu historia. 100%. Todos los acontecimientos los has decidido tú. No son cuestiones aleatorias que la IA haya decidido porque le ha dado la gana. Sino son cosas que tú has estado ahí. Por lo tanto, tú has estado escribiendo todo esto. La idea, como os digo, no se trata de que la IA lo haga todo por ti, ni mucho menos. Se trata de entender pues, tu proceso, no ver cuándo la herramienta puede aportar algo y cuándo no. Y la parte importante de este punto es que al tú tener esas habilidades que el otro despreciaba tanto, si la IA comete un error, tú vas a poder arreglarlo. Es decir, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, Photobash y le pido a la IA una imagen de base, ¿no? Una fotografía para poder yo manipular. Si la fotografía tiene un error, yo sé dibujar. Puedo corregir ese error a mano, puedo utilizar otras técnicas de Photobash para corregirlo,
tengo recursos para corregir ese error. Cuando estoy escribiendo y veo que la IA ha cometido un error, puedo corregir ese error a mano. Si veo que se ha ido por peteneras en el tema del guión, puedo decirle, no, esto no es lo que te he dicho, y yo lo corrijo a mano en el guión que me ha hecho. Tengo recursos narrativos, tengo recursos a la hora de ilustrar para poder corregir todos esos errores y hacerlo con criterio, porque sé los fundamentos de todo esto. De hecho, podría hacer exactamente lo mismo sin inteligencia artificial. Si la utilizo es simplemente porque me agiliza el proceso, no porque lo necesite. Y ese es el tema. El hecho de poder hacer exactamente lo mismo sin IA me da la capacidad de que en cualquier momento que la IA haga algo que no me gusta, decir, vale, pues voy a apagar esto, lo voy a hacer a mano, y cuando esto esté bien, pues ya veremos si la IA me sirve o no me sirve. Pero ese es el gran poder que tú tienes a la hora de haber tenido estos fundamentos. Porque el tío que está haciendo las cosas con IA, si la IA le funciona mal, ya está, o sea, está jodido, no puede seguir adelante con el proyecto. No, pues la IA no tiene la capacidad, pues no puede tirar adelante. En nuestro caso es, esto no va, bueno, pues voy yo, porque yo ya sé hacer esto. Entonces, para mí esa es la gran diferencia y lo que considero que es el gran potencial de realmente haber estudiado arte y de entender los fundamentos. Que donde unos no van a llegar porque se han fiado de la herramienta y consideran que la herramienta va a ser su Jesucristo particular, nosotros vamos a poder ir adelante con o sin herramienta. Y eso para mí es lo que realmente tiene valor, ¿no?, en este mundo de la IA, porque vamos a ver cada vez más gente que se va a fiar de la herramienta, que solo va a tirar por ahí, y entonces ahí es cuando tú marcas la diferencia. Así que bueno, me he dejado varias cosas en el tintero. Quería hablar también del concepto del tiempo y de esta carrera absurda de intentar hacer las cosas cuanto más rápido mejor. Que el tiempo es importante, pero también es importante dedicarle tiempo a las cosas que hacemos. Pero bueno, de todas formas, de esto ya hablaremos la semana que viene, porque creo que este vídeo se ha alargado sobremanera. Pero bueno, era importante decirlo y espero que os haya sido útil, que os haya dado también como más seguridad como artistas, que es al final lo que busco con todo esto, que entendáis que nuestra profesión sigue siendo útil, sigue siendo relevante y que por mucho que haya tecnología, por mucho que esta tecnología esté pululando por ahí y que haya gente que se crea que es el nuevo Da Vinci porque sabe escribir un prompt, al final el que sabe, sabe, y yo creo que los fundamentos siempre serán útiles y es en lo que realmente tendríamos que fijarnos. Que no hay que despreciar la herramienta, que no hay que verla como algo negativo o algo del demonio o algo que, oye, realmente esto pues es pecado utilizar IA en el arte, me parece que tampoco es la actitud, pero es que verla como que al final los conocimientos, como digo siempre, los conocimientos van por encima de la herramienta, ¿no? Y eso siempre creo que va a ser así. Así que nada, si os ha hecho pensar este vídeo, decídmelo en los comentarios un poco lo que opináis. Y si queréis más vídeos de este tipo, pues suscribiros, darle a la campana, porque bueno, voy a hacer muchos más vídeos y espero que los próximos puedan ser más prácticos, aunque ahora estoy haciendo estos más de teoría, porque creo que tener unos buenos fundamentos es importante antes de ir a cuestiones más prácticas. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.